El análisis temporal de un sistema corresponde al estudio de su comportamiento en función del tiempo, cuando la entrada es una señal simple como un impulso o un cambio brusco de un valor a otro. Se suele contraponer al análisis frecuencial, en el cual se analiza el comportamiento del sistema ante entradas sinusoidales de diferente frecuencia. Este último tipo de análisis corresponderá a otro tema posterior de este curso. La inercia hace que la respuesta de un sistema no sea siempre la esperada de un modo inmediato. Cuando aplicamos una entrada a un sistema, pongamos una señal tipo escalón, la respuesta del mismo se suele dividir en dos etapas o estados, la respuesta transitoria y la respuesta estacionaria. La respuesta transitoria o estado transitorio muestra el comportamiento del sistema ante la modificación de la entrada. Por ejemplo, cuando la entrada pasa de 0 a un valor constante. Cuando el tiempo ha transcurrido, la respuesta se suele estabilizar a una forma más sencilla. Por ejemplo, si la entrada es constante, la salida usualmente alcanza un valor constante. Cuando ya se dice que se ha alcanzado este valor, se dice que se ha alcanzado el estado estacionario. Cuando hagamos el análisis de un sistema, habrá especificaciones de la respuesta que tienen que ver con el estado transitorio, por ejemplo, el valor del máximo sobre impulso o la propia duración del transitorio, y también habrá especificaciones que tienen que ver con el estado estacionario, por ejemplo, el error en estado estacionario, que es la diferencia entre el valor deseado y el valor realmente obtenido. Las señales que se utilizan para analizar el comportamiento de un sistema suelen ser fundamentalmente el impulso y el escalón, aunque en menor medida también la rampa o la parábola. El impulso unitario es la señal que da lugar a la respuesta más fácil de obtener desde el punto de vista matemático, aunque no desde el punto de vista experimental. Se representa mediante la letra griega delta minúscula y esta función entre comillas se denomina matemáticamente delta de Dirac. Decimos función entre comillas porque rigurosamente no corresponde a una función real estándar. Es lo que se denomina en matemáticas una distribución. Lo representaremos con una flecha de altura 1. Diremos que el impulso unitario tiene amplitud 1. Si multiplicamos el impulso unitario por una constante, será un impulso que ya no será unitario. En este caso, dibujaremos una flecha cuya altura sea esa constante. Podemos considerar el impulso desplazado delta de t menos t sub 0. Ahora la flecha se centra en el instante t sub 0. Si x de t es delta de t, resulta que x de t es 0 para todo t distinto de 0, positivo o negativo. En el caso de x de t igual a delta de t menos t sub 0, x de t es igual a 0 para todo t distinto de t sub 0. Justo en el valor x de 0, o en el caso de la delta desplazada en el instante t sub 0, la función toma el valor infinito. Es por ello que rigurosamente no es una función, ya que infinito no es un valor real. La delta de Dirac cumple que aunque el valor de la función en 0 es infinito, la integral de la función entre 0 y infinito es 1. Lo mismo pasa con la delta desplazada. De hecho, no hace falta llegar al límite infinito. La integral de la delta en cualquier intervalo que contenga la discontinuidad es 1. Puede considerarse que el impulso unitario es la derivada, entre comillas, de la función escalón unitario. Digo entre comillas porque veremos que la función escalón no es rigurosamente derivable en el punto de discontinuidad. La derivada en ese punto es infinita, como el valor de la delta. La transformada de Laplace del impulso unitario, o de la delta de Dirac, es igual a 1. Por ese motivo decimos que es la entrada matemáticamente más simple. La función de transferencia es la transformada de Laplace de la respuesta del sistema al impulso unitario. La respuesta de un sistema ante un impulso unitario suele denominarse respuesta impulsional. Puede aproximarse en la práctica por una señal muy intensa
y de muy corta duración. No es una señal recomendable en la práctica, ya que la intensidad de la señal puede romper o dañar al sistema. En el caso de una fuerza, por ejemplo, podemos imaginar un impulso como un golpe muy fuerte o una patada. Una forma de entender el impulso unitario y su propiedad de que el área bajo la curva sea igual a 1 es usar la definición equivalente de que una delta de Dirac corresponde al límite de la función de densidad de una distribución normal, que como ya sabemos encierra una región de área 1, cuando la desviación, el parámetro sigma, tiende a 0. Es decir, podemos pensar en una campana de Gauss muy estrecha y muy alta. El escalón unitario corresponde a una señal que varía bruscamente de un valor 0 a un valor constante igual a 1. Esta señal se representa matemáticamente con la llamada función de Heaviside. Se suele usar distintas notaciones. Nosotros usaremos la letra H mayúscula de Heaviside. Aquí vemos la representación gráfica del escalón unitario. Es obvio el nombre de escalón. Si desplazamos la función, tenemos el escalón desplazado h de t menos t sub 0, con su discontinuidad en t sub 0 en lugar de en 0. La función de Heaviside se expresa como una función definida a trozos, que vale 1 en los positivos y 0 en los negativos. En el caso de la función de Heaviside desplazada, pues vale 1 cuando la t es mayor o igual que t sub 0 y 0 en otro caso. Como hemos dicho antes, a pesar de que la función presenta una discontinuidad de salto, y por ello formalmente no es derivable, si incluimos a las derivadas infinitas, podemos decir que la derivada de la función de Heaviside es la delta de Dirac, o bien que la derivada del escalón unitario es el impulso unitario. Y también al revés, el escalón unitario es la integral del impulso unitario. La transformada de Laplace del escalón unitario centrado en 0 es 1 partido por s. La de la función desplazada es 1 partido por s por e elevado a menos t sub 0 por s. Aquí aparecen dos factores que es importante reconocerlos en el espacio de Laplace. 1 partido por s corresponde al integrador, la integral del impulso, y la exponencial e elevado a menos t sub 0s corresponde al desplazamiento. El escalón unitario es una señal muy adecuada para describir cómo responde el sistema a cambios bruscos. La respuesta de un sistema ante un escalón se suele denominar respuesta indicial. Otras señales de prueba menos relevantes que las anteriores son la rampa unitaria y la parábola unitaria. En el primer caso se trata de la función x de t igual a t, función lineal cuya gráfica es una recta que pasa por el origen y tiene pendiente igual a 1. Ponemos el h de t para considerar siempre señales que valen 0 en t menor que 0. En el segundo caso se trata de la función x de t igual a t cuadrado partido por 2, también por h de t, cuya gráfica es una parábola convexa creciente a partir de t igual a 0. Obviamente también podríamos considerar estas funciones multiplicadas por una constante, con lo que ya no serán rampa y parábolas unitarias. Y también podrían estar desplazadas, cambiando la t por t menos t sub 0. La derivada de la parábola unitaria es la rampa unitaria. Nótese que hace falta el 1 medio para que pase eso. De la misma forma que la derivada de la rampa unitaria es el escalón unitario y la derivada del escalón unitario es el impulso unitario. Al revés, se expresa que la integral del impulso es el escalón, la integral del escalón es la rampa y la integral de la rampa es la parábola. La función rampa representa una señal que no es constante, sino que varía con velocidad constante. La transformada de Laplace de la rampa unitaria es 1 partido por s cuadrado, es decir, la del escalón por 1 partido por s.
Recordad que 1 partido por s es un integrador en el espacio de Laplace. La función parábola representa una señal que varía con aceleración constante. La función x de t igual a t cuadrado partido por 2, que es una parábola unitaria, con ese 1 medio, es una señal que varía con aceleración 1. Su transformada de Laplace es 1 partido por s cubo, es decir, la transformada de la rampa por 1 partido por s. Vamos a empezar por los sistemas más simples, los sistemas de primer orden sin ceros. Son los sistemas que tienen una función de transferencia como esta. Arriba, en el numerador, una constante. Y abajo, un polinomio en s de primer grado. Podemos escribirlo en forma canónica y vemos que en general un sistema de primer orden sin ceros tiene dos parámetros que vamos a llamar k y tau. K es la ganancia del sistema y tau la constante de tiempo. Veremos la interpretación de estos parámetros en las respuestas impulsional, indicial y a una rampa. Ejemplos de sistemas de primer orden sin ceros pueden ser un circuito RC, un motor de corriente continua, un termómetro, etc. Comencemos por la respuesta impulsional, que ya he dicho que es la más sencilla matemáticamente. Si la entrada es un impulso unitario, cuya transformada es 1, la respuesta es únicamente la función de transferencia. La escribo de esta forma, con el denominador mónico, es decir, que el coeficiente de la s sea igual a 1, y así reconozco rápidamente su antitransformada. I de t es la constante, k partido por tau, por e elevado a menos t partido por tau, y por h de t. Aquí este h de t es necesario, ya que no tendría sentido que hubiera respuesta antes del 0, ya que el impulso se produce en t igual a 0. La gráfica de esta respuesta está representada en esta figura en color rojo, en azul la entrada, el impulso unitario y en rojo la respuesta. Vemos que presenta una discontinuidad en t igual a 0, el valor de I de 0 es k partido por tau, la respuesta es decreciente y decrece exponencialmente. Vemos que tiende a 0 en el estado estacionario. Si calculamos la derivada en 0, vemos que es menos k partido por tau al cuadrado. Esa es la pendiente de la recta tangente a la respuesta en t igual a 0. Si escribimos la ecuación de esta recta tangente, vemos que corta al eje de abscisas en t igual a tau, con lo que ya tenemos una primera interpretación de este parámetro tau. Es el tiempo que tardaría la señal en desaparecer si siempre lo hiciera a la misma velocidad que en t igual a 0. Vamos a ver ahora cómo es la respuesta indicial, o respuesta a un escalón unitario. Si x de t es un escalón unitario, cuya transformada es 1 partido por s, ahora y de s es la función de transferencia por 1 partido por s. Descomponiendo esta fracción en fracciones simples, los residuos correspondientes son k y menos k, obtenemos esta expresión cuya transformada inversa de Laplace es k por 1 menos e elevado a menos t partido por tau y por h de t. De nuevo, el h de t es necesario ya que la respuesta no se puede producir antes que la entrada tome un valor distinto de 0. Aquí vemos cómo es la gráfica de esa salida. Ahora la respuesta es continua, y de 0 es igual a 0, y se estabiliza a un valor k. Ya tenemos una interpretación del parámetro k, la ganancia del sistema. Si la entrada es 1, la salida se estabiliza en k. Si queremos que la salida sea igual a la entrada, necesitamos que la k sea igual a 1. Si la k es mayor que 1, la salida será mayor que la entrada en estado estacionario. Y si k es menor que 1, la salida será menor que la entrada en estado estacionario. Vemos que el parámetro k está relacionado con el estado estacionario. Si calculamos la derivada de la respuesta en t igual a 0, es k partido por tau,
la recta tangente a la respuesta en t igual a 0 es i igual a k partido por tau y por t, y esta recta corta a la recta horizontal i igual a k justamente en t igual a tau. Por lo tanto, igual que en el caso impulsional, podríamos decir que tau es el tiempo que necesitaría la señal en alcanzar el valor final k si siempre lo hiciera a la misma velocidad que al principio. No obstante, esta no es una propiedad interesante para poder calcular tau experimentalmente. Si calculamos cuánto vale i de tau, en la respuesta vemos que es igual a k por 1 menos e elevado a menos 1, que es 0,63 por k. Esto es más útil para calcular tau. Es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar el 63% del valor final. Vemos que el parámetro tau tiene que ver con la duración del transitorio. A mayor tau, respuesta más lenta. A menor tau, respuesta más rápida. Además de ese 63% que acabamos de mencionar, también es relevante saber el valor de la señal en otros múltiplos de tau. I de tau es el 63% del valor final, I de 2 tau es el 86% del valor final, I de 3 tau es el 95% del valor final, I de 4 tau es el 98% del valor final. Aunque matemáticamente nunca se alcance el valor final, en términos prácticos se suele decir que cuando ya estamos en el 95 o 98, según el criterio del valor final, ya hemos alcanzado el estado estacionario. En esta figura vemos un ejemplo de un circuito RC que, como habíamos visto, se comporta como un sistema de primer orden sin ceros. La función de transferencia es 1 partido por RCS más 1, es decir, la ganancia es 1 y la constante de tiempo es R por C. Precisamente, un ohmio por un faradio es exactamente un segundo. Aquí vemos, en color rojo, una entrada tipo pulso rectangular, como una sucesión de escalones positivos y negativos, y en negro la salida. Tanto la entrada como la salida corresponden a tensiones en voltios. Vemos que cuando se estabiliza, la salida en negro iguala a la entrada en rojo. Esto es porque la ganancia es igual a 1. La rapidez con la que sube la entrada depende de la constante de tiempo R por C. En este caso, 100k ohmios por un microfaradio es 0,1 segundo o 100 milisegundos. A los 100 milisegundos del salto ya se alcanza el 63% del valor final. Vamos a ver, por último, el comportamiento de un sistema de primer orden sin ceros ante una rampa unitaria. Si x de t es t por h de t, su transformada es 1 partido por s cuadrado. La respuesta I mayúscula de s es la función de transferencia por 1 partido por s cuadrado. Ahora hemos de calcular tres residuos, que son k menos k por tau y k por tau. Haciendo la transformada de Laplace inversa, tenemos que la respuesta es k por t menos tau más tau por e elevado a menos t partido por tau y por h de t. El h de t es de nuevo necesario para asegurar la causalidad. La respuesta no puede producirse antes que la entrada. La gráfica de esta respuesta está representada en color rojo en esta figura. Vemos que es una respuesta continua, y de 0 igual a 0, y vemos que tiende asintóticamente a la recta i igual a k por t menos tau, ya que si t tiende a infinito, el término exponencial tiende a 0. Esta asíntota es una recta dependiente k, por lo tanto aquí la interpretación de k es la siguiente. La respuesta ante una rampa unitaria es casi una rampa asintótica, dependiente k. Aquí incluso si k igual a 1, no se consigue que la salida sea igual que la entrada. Si k es igual a 1, se consigue que la pendiente de la salida sea igual a la pendiente de la entrada.
pero hay un error estacionario finito igual a k por tau. En resumen, hemos visto la respuesta de un sistema de primer orden sin ceros ante un impulso unitario, un escalón unitario y una rampa unitaria. Son esas tres expresiones. Podemos fijarnos que por el hecho de que la rampa es la integral del escalón y este a su vez la integral del impulso, tenemos que la respuesta impulsional es la derivada de la respuesta al escalón. Esta S representa step, que es escalón en inglés. O bien, la respuesta al escalón es la integral de la respuesta impulsional. En el espacio de Laplace, la respuesta al escalón es la respuesta impulsional partido por S. Análogamente, la derivada de la respuesta a una rampa es la respuesta al escalón, o la integral de la respuesta a un escalón es la respuesta a una rampa. En el espacio de Laplace, la respuesta a la rampa es la respuesta al escalón partido por S. No hacemos el cálculo exhaustivo de cómo sería la respuesta de un sistema de primer orden sin ceros ante una parábola unitaria, pero creo que con esto es fácil deducir cómo se calcularía.